¿Cómo han evolucionado los libros de texto? Hace unos años, el recurso principal sobre el cual se fundamentaba la educación eran los manuales de texto puramente teóricos que utilizaban nuestros abuelos. Pero actualmente han quedado obsoletos, dando paso a nuevos libros con actividades más prácticas y ejercicios. Pero además, los libros han pasado a ser un recurso secundario con las nuevas tecnologías, que nos proporcionan nuevos recursos como los libros digitales o las plataformas educativas, con los cuales podemos trabajar. Respecto a los cambios de las asignaturas y sus contenidos, algunos ejemplos significativos son los siguientes. Por un lado, la conducta cívica reflejada en los libros de texto ha ido cambiando con el paso del tiempo. En un primer momento se impartía la asignatura de formación del espíritu nacional, que entendía el civismo como la obediencia, disciplina, sumisión, amor a la patria y gran importancia a la unidad. Más tarde, un buen ciudadano no solo conllevaba tener unas normas, sino también unos valores de tolerancia, igualdad y conciencia con el medio ambiente. En la actualidad, las asignaturas de ética o ciudadanía enseñan unos valores y normas cívicas de respeto, igualdad y justicia para todos, para tener conciencia social. La asignatura de enseñanzas y actividades técnico-profesionales era una asignatura práctica que se cursaba en el bachillerato y proporcionaba a los alumnos una formación en diversas optativas que ellos mismos elegían, en función de las ofertadas por el centro. Dentro de estas optativas, algunas de ellas era, por ejemplo, la de electricidad o la de informática. Lo que pretendían estas optativas era completar la formación de los alumnos de manera que relacionaran la teoría con la práctica. También se encontraba la opción de tareas del hogar y economía doméstica. Esta asignatura ya no está vigente, pero sigue habiendo alguna de sus optativas. La religión. La manera de entender la religión ha tenido grandes cambios a lo largo de la historia. Antiguamente la religión era un aspecto muy importante en la vida social. Casi todas las personas eran creyentes y católicos. Por lo tanto, era una asignatura obligatoria en los centros con validez académica, que tenía función de adoctrinamiento. A partir de 1978 pasó a ser una asignatura opcional con ética, y ambas tenían validez académica, aunque posteriormente se perdiera el peso académico. En la actualidad, la LOMCE quiere volver a darle ese peso que tenía antiguamente, contando como una asignatura más en el expediente. Hola, abuela, ¿puedes contarnos cuánto tiempo fuiste al cole? Un poquito. Y un año o dos, no creo que más. Vale. ¿Y te acuerdas cómo aprendías? Si tenías tus libros o cómo aprendías las cosas. ¿No? En el cuaderno que nos daba la señorita, lo leíamos, o sea, nos escribíamos las muestras que nos ponía y ya está, y luego se lo quedaba la señorita en la mesa. ¿Aprendís a leer de un libro? De un libro que se llamaba El Catón, que lo tenía la señorita. Vale. Y leíamos una plana o dos y ya está. ¿Cómo eran tus libros de texto en la escuela? Pues los libros de texto eran, primero, bastante tochetes, bastante gordos. Eran libros relativamente técnicos con un lenguaje bastante aburrido y luego al final te venían 2 o 3 ejercicios. Al final de cada lección. ¿Imágenes o cosas así? Sí, alguna imagen, alguna imagen. ¿Todo lo que dabas en clase estaba basado en el libro Sí, y tus actividades? sí.
¿No llevabas alguna asignatura de religión o de conducta cívica? Teníamos religión y teníamos una asignatura que era, más que civismo, era civismo y adoctrinamiento, porque era formación del espíritu nacional. ¿Eran obligatorias? Eran obligatorias. ¿Y cómo eran? Religión era puro catecismo Sí, que lo enseñaban así a bocajarro. y formación del espíritu nacional, pues te explicaban cómo ser un buen ciudadano o qué funciones tenían los sindicatos, pero los sindicatos del Estado. Y estamos hablando de la época de Franco. O sea, no tiene nada que ver con los sindicatos de ahora. Vale. ¿Y tenías alguna asignatura orientada al hogar? No, los chavales no teníamos orientado al hogar, solo tenían las chavalas, pero nosotros teníamos talleres que eran de madera y talleres de electrónica. Hola, ¿puedes contarnos si todas tus actividades escolares estaban basadas solo en el libro de texto? Fundamentalmente sí, pero también era bastante habitual hacer trabajos individuales o en equipo que eran murales, con dibujos, y podíamos consultar no solo el libro de texto, también enciclopedias, era bastante... ¿Tenías asignatura obligatoria de religión y o algo relacionado con ciudadanía o ética? Religión obligatoria, y recuerdo que había alguna profesora bastante progre para la época que nos enseñaba canciones con contenido religioso y música actual. ¿Y tenías asignaturas relacionadas con labores del hogar? Yo no, pero mi hermana, que es 4 años mayor que yo, sí tenía costura obligatoria. Vale, gracias. ¿Nos puedes contar cómo eran tus libros de texto? Pues yo recuerdo que los libros de texto eran normales. Eran libros de texto estándar, o sea, libros con texto, fotos, actividades y no tenía más, o sea, lo que era el temario. ¿Así como aprendías, era todo basado en el libro de texto o realizabais otro tipo de...? Sí, totalmente. O sea, todo lo que hacíamos en clase eran clases súper monótonas, aburridas, siempre lo mismo, y era totalmente seguir el libro de clases fijas, estandarizadas, totalmente. ¿Y ordenadores o algo en alguna asignatura? No, o sea, yo me acuerdo que cuando íbamos al aula de informática íbamos cada mucho tiempo a hacer nada. Y no, o sea, la utilización de los medios de comunicación era totalmente escasa y no se utilizaba. ¿Y dabas religión o ética o algo relacionado con la conducta cívica? Sí, recuerdo que era... ¿Obligatoria o optativa? Era optativa. Me acuerdo que yo elegía ética. Y la manera de dar la ética era igual, o sea, absolutamente igual, que o sea, se te seguía un libro de texto, te hablaban de los valores de la ciudadanía, pero no te decían cómo aplicarla. O sea, igual que dar, por ejemplo, conocimiento del medio no era para nada atractivo, ni te intentaba vincular, ni hacer un descubrimiento ni un aprendizaje, ni que tú lo descubrieras por ti mismo, ¿no? O sea, simplemente pues, te lo contaban y sí. Igual que la ética para nada era así, era simplemente seguir el libro y eso. Vale, muchas gracias.